Buenas noches. El Centro Cultural de España y Ediciones Hilo Naranja les da la bienvenida a esta conversación, a esta lectura de Pedro Enrique Sureña, que realizará Beatriz Arlo. Beatriz Arlo, que en el año 2015 fue premiada con el premio Pedro Enrique Sureña de la República Dominicana, y que aparte de eso, desde el año 85 ha tenido una serie de lecturas muy significativas respecto al intelectual dominicano, y también una lectura muy amplia de todo lo que significa la modernidad, el espacio, el sujeto. Y esta noche quisiéramos compartir con ella algunas de sus ideas, algunas de sus investigaciones, y yo espero que esta participación de ella genere, como siempre, ideas, conversaciones, discusiones, divergencias, porque un poco esa es la idea de esta actividad en torno a nuestra exposición Pedro Enrique Sureña, Ciudades e Ideas, que se desarrolla en los salones del Centro Cultural de España, a quien le damos las gracias por brindarnos esta plataforma y esta posibilidad de compartir estas ideas. Y sin más preámbulos, los dejo con Beatriz Arlo. Buenas noches, le agradezco mucho al profesor Miguel Mena su presentación, que siempre es una voz amable y amiga, la que necesitamos para empezar nosotros nuestra propia presentación. Así que, bueno, buenas noches a todos y gracias por estar aquí en las pantallas. Mi relación con el nombre Pedro Enrique Sureña fue a través de los primeros nombres que yo escuché cuando ingresé en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo no sabía quién era Pedro Enrique Sureña, venía del colegio secundario en un país muy poco latinoamericanista como es la Argentina, y tuve como profesora a Ana María Barrenechea, que en la primera o en la segunda reunión de introducción a la literatura, en un aula donde éramos 500 estudiantes, éramos muchos en aquella época, también ahora, mencionó a Pedro Enrique Sureña. Ahí yo dije, este nombre mencionado en una clase debe ser importante, y por tanto fui a la biblioteca y encontré dos libros que para mí siguieron siendo esenciales, y creo que son esenciales para América Latina, que son los ensayos en busca de nuestra expresión y las corrientes literarias en América Hispánica. Las corrientes literarias en América Hispánica no se podía saltear después en la facultad, no se podía saltear sin ninguna duda para estudiar literatura latinoamericana, para ver dónde estábamos parados. O sea que tengo que agradecer a Ana María Barrenechea, a quien evoco, le decíamos Anita, profesora Anita, pero Anita, agradecer a ella que escuché ese nombre pronunciado con familiaridad. Es decir, ella lo pronunció con una familiaridad que a mí me dio que pensar. Después me enteré de la estancia de Enrique Sureña en la ciudad de Buenos Aires. Me enteré después. ¿Qué fue con el paso del tiempo? Fui leyendo en alguna materia esto, en una asignatura lo otro, pero ¿qué fue con el paso del tiempo lo que más me impresionó y me sigue impresionando hoy de Enrique Sureña? Un rasgo del temperamento intelectual que no es común en Latinoamérica, que es el optimismo. Y sin duda no es común en la Argentina. Los intelectuales argentinos, amigos de Pedro Enrique Sureña, como Martínez Estrada, no fueron optimistas. Es decir, tenían una visión, yo no diría de la historia como caída, pero de una historia que con mucha dificultad podía eventualmente llegar a avanzar. Mientras que Enrique Sureña tiene un optimismo latinoamericano. Como exiliado, y esto se prueba en su propia vida, como exiliado, Enrique Sureña no se siente lejos de la patria. Si uno compara con otros exilios, que son exilios llorosos, igualmente respetables, todo exilio es doloroso y respetable, pero en algunos casos el dolor del exilio se convierte en una melancolía. Enrique Sureña nunca fue un exiliado melancólico,
porque su filosofía latinoamericana le impedía, su teoría de América Latina le impedía ser un melancólico viviendo en algún país de este continente. Eso por un lado, y me parece importante como un rasgo que lo distingue, que lo diferencia. No quiero usar la palabra distinguir porque eso sería menoscabar a muchos de los que fueron sus amigos, pero digamos que lo diferencia muy fuertemente. Está libre de todo sentimiento de nostalgia, o por lo menos esos sentimientos tienen un trámite que no pasa directamente a sus escritos. Y por otra parte, esa libertad respecto del sentimiento de nostalgia se apoya en una idea fuerza fundamental, esencial de toda su teoría, que es la confianza en la unidad de América Latina. No porque América Latina estuviera unida en este momento, en aquel momento, ni siquiera uno podría decir que está unida hoy, pero tiene una confianza, uno diría, de visión de futuro. Tiene una visión de futuro en la cual esa unidad, que fue un sueño de Bolívar, y fue un sueño de tantos los que lucharon por la independencia, esa unidad era posible. Y estaba sustentada en dos rasgos. Uno era la unidad cultural, digamos, la cuestión Brasil complejiza, pero no destruye la unidad cultural, dado que el portugués es parte de una misma cultura, de una misma área cultural. Una era la unidad cultural lingüística que tenía América Latina, y la otra era la unidad de problemas que sus intelectuales en cada uno de los países habían diagnosticado. Y cuando digo los intelectuales voy a nombrar a alguien que uno podría decir ideológicamente no estaba en el mismo campo que Enrique Sureña, que es Mariátegui. Mariátegui era un marxista comunista. Enrique Sureña era lo que hoy llamaríamos un liberal democrático. Era un liberal, y yo diría, para no dejarlo solo como liberal, que es una palabra que a veces en América Latina no tiene tan buena resonancia, yo agregaría la palabra liberal democrático. Pero eso lo pensaban ambos de ese suelo, de esa base cultural, lingüística, y también esa base que dan los pueblos originarios en América Latina, que hoy se llaman los pueblos originarios, y que fueron las primeras culturas con las cuales se encontraron los españoles, que maltrataron esas culturas y también se mezclaron con esas culturas. Es decir, que viviera donde viviera, en su larga estancia en Argentina, pero donde fuera, en México, Enrique Sureña no se sentía nunca un extranjero. Y esto no les pasa a todos los exiliados latinoamericanos cuando se mudan de país. A veces extrañan esas particularidades locales que vienen de la tierra chica. Pero Enrique Sureña no se sintió jamás un extranjero. Y en eso Enrique Sureña tiene el mismo rasgo, participa de la misma relación con toda América Latina que uno podría decir que tuvo Sarmiento cuando fue exiliado en Chile y luego tuvo que pasar a Uruguay, bueno, y después pasó a Europa, porque América Latina ya no tenía lugar en ese momento, en ese mediado, en esa mitad del siglo XIX. Por eso lo importante es subrayar que la ausencia de melancolía, que la ausencia de nostalgia, no porque no extrañara cada uno su tierra, sino la ausencia de nostalgia como sentimiento melancólico. En México se reunió con los mejores intelectuales mexicanos, con Alfonso Reyes, participó de debates importantísimos en México, en la Argentina fue amigo de Borges, fue amigo del Grupo Sur, fue amigo de los más importantes intelectuales y escritores de Argentina en ese momento. Para Enrique Sureña, por tanto, uno podría decir su origen latinoamericano
su origen fue su destino. Y aunque después fue Harvard y después fueron muchos otros lugares, ese destino quedó presente, ese origen quedó presente e hizo valer su destino. El otro rasgo que yo señalaría y que me parece verdaderamente notable, y los diferencia mucho de los argentinos, lo diferencia mucho de Martínez Estrada, y yo diría que también lo diferencia de Borges, el otro rasgo notable es que la utopía de Enrique Sureña está regida por el principio de esperanza. Es una utopía, el principio de esperanza, como lo llama Marc Bloch, es decir, es una utopía que nunca está amenazada ni carcomida por la distopía. Puede estar carcomida y amenazada por las dictaduras, puede estar carcomida y amenazada por los peligros, pero los siglos de vigencia de esa unidad latinoamericana lingüística, racial entre pueblos originarios y españoles, los siglos de vigencia de esa unidad le dan un fundamento a esa utopía de Enrique Sureña. Ahora, ¿cómo demuestra un intelectual, un enorme crítico literario y un enorme historiador de la cultura como era Enrique Sureña, qué caminos de método elige? En primer lugar, digamos que elige el ensayo, que florecía en esa época y floreció en él. Era una época de grandes ensayistas y sin duda él fue un gran ensayista. Pero el camino de método que Enrique Sureña sigue es el del comparativismo. Y hay algo que uno siempre lamenta, que es por qué no se encuentran las personas que se tienen que encontrar. Con un año de diferencia en la década del 40, estuvieron en Harvard enseñando o dando conferencias Auerbach, el gran comparatista europeo, y Enrique Sureña, el gran comparatista latinoamericano. El gran comparatista en un continente donde todavía no tenía tantos comparatistas. Borges no era en absoluto un comparatista. Se hubiera retraído de alguien que lo indujera a una actividad comparatista. ¿Qué es lo que hubiera pasado con ese encuentro? ¿Cuánto más se hubiera ampliado el mundo europeo de haberse encontrado Auerbach, el gran comparatista, el autor de Mimesis, con Enrique Sureña? El encuentro imaginario. Yo alguna vez quisiera escribir un ensayo que tenga que ver con lo que esos dos hombres se habrían dicho en un encuentro imaginario. Porque Auerbach también fue un comparatista en condiciones terribles, en condiciones de guerra, fuera de Europa, escribiendo todavía sobre el Mediterráneo, pero lejos del territorio, de cualquier territorio europeo. Y en Auerbach también el comparatismo era una apuesta a la unidad cultural europea. ¿Por qué está tan convencido Enrique Sureña de esto? ¿Por qué aparece tan convencido a lo largo de los textos que recorren su vida? Y que son muchísimos textos. Porque la América, a diferencia de otras regiones del mundo colonizadas por extranjeros, América se inicia con las cartas de Colón. Es decir, las cartas de Colón son una interrogación sobre aquello que encontró. No son solamente un gesto de dominación, que lo era, no son solamente un gesto de invasión, que lo era, sino que también son una interrogación. Hay una especie de comienzo de la interrogación sobre América Latina. Por eso Enrique Sureña además va lejos, va hacia atrás, no se ocupa solo de literatura contemporánea, sino se ocupa de los escritores coloniales.
de los cuales los intelectuales argentinos, por ejemplo, se ocupan poquísimo. La crítica literaria y académica sí se ocupa, pero los intelectuales argentinos se ocupan muy poco. Él se ocupa de Ruiz de Alarcón, se ocupa de Sor Juana, y tiene ese diálogo tan importante con Alfonso Reyes. Como si fuera un teorema, este latinoamericanismo de comienzo de Enrique Ureña, como si fuera un teorema, uno podría decir que él sostiene que tenemos un futuro porque tenemos ese pasado. Que nuestro pasado, con todos los problemas y conflictos y guerras intestinas que hubo en América Latina, de todas maneras estaba apuntando a esa posible unidad que es su utopía del futuro. Y eso es lo que lo diferencia fuertemente de otro gran intelectual que Enrique Ureña conoció muchísimo, que fue Martínez Estrada. Martínez Estrada leía en nuestro pasado malos augurios para la Argentina. Leía los grandes textos del siglo XIX, el Facundo y el Martín Fierro, aunque los diferenciaba ideológicamente y estéticamente, los leía como malos augurios para la Argentina. Enrique Ureña no fue nunca pesimista y por tanto leyó los textos del pasado latinoamericano como el anuncio contradictorio, conflictivo, de una construcción que estaba en el futuro. América está sometida, es cierto, está sometida por siglos coloniales, pero esos siglos coloniales para Enrique Ureña dieron comienzo también, pese a la dominación española, pese a los hechos vergonzosos que la colonia española perpetró sobre los pueblos originarios, esos siglos coloniales también dieron comienzo para él a la posibilidad de pensar los siglos futuros de una unidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a usar una frase de Murena, un ensayista argentino, que a diferencia de lo que se pensó en la Argentina, que en América y en la Argentina había pecado original, en Enrique Ureña ese pecado original ya había sido redimido. Había una fuerza en la cultura latinoamericana, había una fuerza en la apuesta por la unidad, había una fuerza en la comunidad lingüística, había una fuerza en la suma de lo que dejaban los españoles con lo que no habían logrado destruir de los pueblos originarios, había una fuerza allí que permitía pensar que sobre la violencia cultural se podía construir el futuro, y por lo tanto que no había que considerar esa violencia cultural como pecado original, sino como momento de origen, que había sido lavado por la sangre de los muertos, por la sangre de los pueblos imaginarios, por la sangre de los reprimidos, pero que era un momento de origen. América Latina probaría de ese modo la persistencia de una unidad que está constituida antes que esa unidad tenga conciencia, dado que antes de la llegada de la colonia, América Latina no tenía autoconciencia de ninguna unidad, fue la fuerza de la colonia la que construyó a las malas y a las buenas, a los tiros y a los lanzazos, matando y también trayendo religión y cultura, se juzgue eso como se juzgue, fue esa fuerza la que construyó una unidad que de todas maneras podía pensarse como el sueño no del pasado colonial, sino el sueño del futuro. ¿Qué lugar a los intelectuales allí? En este pensamiento generoso, amplio, épico y poético que uno puede encontrar en la prosa de Enrique Ureña. Digo prosa
no para rebajarla, es extraordinaria su prosa, sino por el carácter épico-poético que de repente esa prosa puede adoptar cuando transmite estas ideas. ¿Qué se necesita entonces? ¿Cómo funcionan los intelectuales? ¿Cómo deberían funcionar en este marco? La tesis que uno podría decir es que esta América fue posible porque sus intelectuales y sus hombres de letras y algunos políticos llegaron a entender el lugar fundamental que la cultura tenía en estos territorios. No todos los dictadores, no todos los déspotas, no. Digo, algunos intelectuales y algunos políticos llegaron a darle a la cultura ese lugar privilegiado. En el siglo XIX, uno sin duda menciona a Sarmiento, pero también tiene que mencionar la pléyade de chilenos que trataron de construir algo parecido en Chile, y sin duda Hostos. Y uno dice, ¿cómo se llega a construir esta unidad? ¿Cuáles son los instrumentos? Tenemos la hipótesis de esa cultura que uniría el continente, pero que es una cultura que no se ve, es una hipótesis intelectual, es una hipótesis utópica, si ustedes. Pero tenemos también la idea de que hay procesos de formación estética y literaria que han contribuido a lo largo de los siglos para que esa unidad cultural se produjera. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver el barroco mexicano con esas iglesitas de fin del siglo XVIII que tienen ustedes en Buenos Aires que no valen nada? Y es cierto, no tenemos iglesias barrocas. Hay que ver que Buenos Aires está muy al sur del continente y que los estilos fueron llegando con tiempo de décadas y también de siglos. Hay algún barroco más al norte de la Argentina. O sea que efectivamente, si uno lo toma por rasgos estilísticos, uno no va a encontrar unidades culturales sólidas. Ahora, si uno lo toma por los proyectos de los intelectuales, para volver a lo que habíamos mencionado hace un minuto, si uno lo toma por los proyectos de los intelectuales, si lo considera a partir de los proyectos intelectuales, uno dirá, sí, en América hubo varios hombres y mujeres, y algunas mujeres, que pensaron que la cultura era el instrumento a través del cual podía forjarse, producirse, diseñarse, comenzarse a dibujar, tener las hipótesis para construir una unidad. Por tanto, yo diría, Enrique Sureña nos dice, y lo repito estas palabras imaginarias, pero que están en todos sus libros. Señores, nosotros somos lo que hemos escrito, y más importante aún, seremos lo que seguiremos escribiendo. Dado que Enrique Sureña, lo digo una segunda vez o una tercera, no era un pesimista como nuestro Martínez Estrada, o como nuestro Borges, que también tenía un temperamento pesimista. ¿Qué otro rasgo tiene la utopía que uno puede leer en Enrique Sureña? Que es posible la fusión de culturas diferentes. Esto parece fácil de decir hoy, pero pregúntenselo a los pueblos que hicieron empresas coloniales a comienzos del siglo XIX. Pregúntenselo a los ingleses, pregúntenselo a los franceses para ver si decían que era posible fusionar pueblos diferentes. No decían eso ni lo pensaban, ni se les cruzaba por la cabeza. Enrique Sureña piensa, y de alguna manera como pensaron algunos recién llegados también en el siglo XIX, que es posible esa fusión, que es posible comunicar todas las diferencias sin convertir esas diferencias en fáciles pintoresquismos. Es decir, está muy lejos del indigenismo fácil.
está muy lejos del indigenismo costumbrista, está muy lejos del costumbrismo populista, palabra que no existía en esa época, pero que uno puede recuperarla hoy. Está muy lejos de lo que hoy llamaríamos cualquier populismo. Evitó toda condescendencia hacia los pueblos originarios. Él no era condescendiente con esos pueblos, de ningún modo. Lo que hacía era respetar. Allí donde había una formación cultural, allí donde había una lengua, allí había la fuente y la flor de donde nacía un respeto. Por lo tanto, su latinoamericanismo nunca puede ser dogmático. No va a decir, América Latina tiene que toda unida hacer tal cosa contra tal otra. Su latinoamericanismo nunca va a ser dogmático. Yo diría que Mariátegui tiene rasgos más dogmáticos que Pedro Enríquez Ureña, que ignora por completo los rasgos ideológicos que pueden conducirlo al dogmatismo. Y en ese sentido, uno diría, esta es la diferencia entre marxistas y liberales, diferencia que dio debates extraordinarios a lo largo del siglo, si no estoy condenando de ninguna manera el marxismo, de allí vengo, pero esta es la diferencia entre marxistas y liberales. No hay un camino trazado de antemano, hay un camino que es diferente, que se va a trazar a medida que se recorre. Esta es la gran diferencia entre marxistas y liberales en ese momento. Ya hoy la palabra liberales no es pronunciable, no es muy pronunciable en América Latina, pero en ese momento sí. Para los marxistas el camino estaba trazado y había que recorrerlo con luchas y con sacrificios. Para los liberales era un camino que había que trazar mientras se lo recorría. Y a este partido que piensa que el camino se lo traza mientras se lo recorre, pertenece Pedro Enríquez Ureña. Yo quisiera leer 2 citas. Yo sé que en Zoom las citas son muy aburridas, pero es una cita, después de esto no vienen más citas, lo prometo. Es una cita de Borges, que es una cita que caracteriza un temperamento intelectual. Así describe Borges la cabeza que pensaba todo lo que yo acabo de atribuirle a Pedro Enríquez Ureña, que a lo mejor me está maldiciendo desde el más allá, pero creo que no. Así lo describe Borges. Su memoria era un preciso museo de todas las literaturas. Con precisión de filólogo y sensibilidad de hombre de gusto, estuvo en condiciones de contemplar un pasado extendido. Qué síntesis para un intelectual, para un crítico y para un hombre de letras. Qué síntesis. Con esto, con su memoria, él pudo estudiar todas las memorias de América Latina. Y para terminar, quisiera, si me dan unos minutos más, subrayar quiénes vinieron después y que yo creo que pertenecen a la misma estirpe, porque si no lo dejamos solito ahí. Y yo creo que los grandes hombres, cuando son verdaderamente grandes hombres, tienen herederos y sucesores. Sepan esos herederos y sucesores de dónde viene lo que heredan. Pero esos grandes hombres han sido tan poderosos en sus ideas que han dejado su marca. La herencia de Pedro Enríquez Ureña, su idea de unidad latinoamericana como horizonte utópico en un camino a recorrer cuya senda no está trazada, sino que se hace al andar, yo creo que la recibió Ángel Rama, el uruguayo, el gran crítico uruguayo que murió en el exilio. Ángel Rama fue un latinoamericanista
de extensión prodigiosa en su conocimiento latinoamericano, y dirigió la biblioteca Ayacucho, que yo creo que hubiera sido el sueño de Enrique Sureña de tener mejores condiciones su vida. La biblioteca Ayacucho, que salió en Venezuela, fue fundada en Venezuela en la época de Carlos Andrés Pérez, hubiera sido el sueño de Enrique Sureña. Rama realiza ese sueño, sabe que es lo que Enrique Sureña hubiera deseado: una biblioteca de libros latinoamericanos fundamentales, prologados y estudiados por críticos latinoamericanos mucho más jóvenes que Rama mismo, mucho más jóvenes que los autores de esos libros que los escribieron. Una comunicación entre países y una comunicación entre generaciones. El volumen La Utopía de América, por suerte, aparece en la Biblioteca Ayacucho, prologado por Gutiérrez Girardot. El otro gran latinoamericano, para hablar de Brasil, porque si no, los hermanos brasileños nos van a decir que nos estamos refugiando en este dialecto de la provincia, de la península ibérica, el gran latinoamericano que hubiera debido conocer a Enrique Sureña, hubiera debido, pero no se conocieron, no se encontraron nunca. Enrique Sureña murió en 47, Cándido era un estudiante todavía en ese momento, fue Antonio Cándido. Pocos latinoamericanos leemos literatura brasileña, y eso siempre los críticos brasileños nos lo echan en cara. Pero Enrique Sureña ya había leído sobre Machado y había escrito sobre Machado de Asís y sobre Euclides da Cunha. O sea que era un adelantado en todos los frentes. Enrique Sureña ya había escrito sobre esos escritores, que los brasileños nos dicen: ustedes los latinoamericanos, o ustedes los argentinos, o ustedes los chilenos, se ocupan poco de nosotros. Cuando ellos, Ángel Rama y Antonio Cándido, comenzaron juntos la colección de la Biblioteca Ayacucho, que yo diría es una biblioteca soñada por Enrique Sureña, y que si el tiempo no hubiera sido tan traicionero y las fechas no hubieran sido tan traicioneras, él también hubiera dirigido. O sea que su herencia está acá hoy, está con nosotros. Cuando hacemos un uso cotidiano de él, que a veces me avergüenza, a veces voy a la biblioteca y saco algo de Enrique Sureña, de lo que había estudiado en la facultad, de lo que me recuerdo, de las nuevas ediciones que son magníficas que se han hecho de sus obras. Digo, ¿cuánto le debemos a estos críticos? Que hicieron una tarea gigantesca si se la compara, por otra parte, con las tareas académicas que hoy hacemos en condiciones que son infinitamente más favorables. O sea, todo mi homenaje, todo mi admiración, yo diría toda mi admiración y mi amor intelectual, amor en el sentido clásico del término, mi amor intelectual por Enrique Sureña. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Beatriz, por estas palabras y por todas estas ideas que pienso que naturalmente generan muchas otras ideas. Quisiera comenzar por una pequeña nota sobre la relación de Enrique Sureña con Brasil, y es algo un tanto absurdo porque desde la primera edición en el año 49 hasta el 58 de la historia de la cultura en la América hispánica, ese libro de Pedro Enrique Sureña estuvo bajo la colección de Tierra Firme dentro del Fondo de Cultura Económica, y ahí había una serie de imágenes donde se resaltaba entre las imágenes una escultura de Aleixadinho. Entonces Pedro no solamente se interesó por la literatura de Brasil, sino también por la música, por la escultura. Lamentablemente el Fondo de Cultura eliminó esa versión grande con imágenes y puso ese libro, lo convirtió en un librito de bolsillo casi insípido, pequeño, sin ilustraciones, y le quitó hasta la bibliografía y un poco mató un libro. Y me parece interesante también el tema de la Biblioteca Ayacucho,
que es en parte esa intención, esa tensión editorial que siempre Pedro Enrique Sureña tuvo desde niño, desde que estaba en Cabo Haitiano con su hermano Max, haciendo fascículos y libritos a mano, y después una experiencia que llevó a México y que lógicamente ya concluye en Argentina, con la famosa serie de las 100 obras maestras que él se propuso editar en Editorial Losada y que siguió publicando. Y también me parece interesante un poco recuperar ese diálogo de Enrique Sureña con Mariátegui, con Martínez Estrada, y con Mariátegui ya has escrito algo sobre el tema de esa relación, el tema del vínculo de ambos, vía Samuel Blusberg, vía los 7 ensayos en busca de interpretación, los 6 ensayos en busca de nuestra expresión, que son títulos ambos sugeridos por Blusberg, y es una cosa muy curiosa, ¿no? Dentro de ese mundo editorial. Y también lo que le permite a Mariátegui reafirmar su concepto de cultura latinoamericana, que fue justamente ese libro que él resalta, Los 6 ensayos en busca de nuestra expresión. Y me parece interesante también una imagen que tú utilizas, que me pareció muy bonita, muy hermosa dentro de ese texto que tú escribiste en el 85, homenaje a Pedro Francisco Ureña de la Universidad de Buenos Aires, que es cómo Pedro vivía abandonando bibliotecas. Un poco me recuerda algo un tanto similar a eso de Desembalo mi biblioteca de Walter Benjamin. Y ya que estamos en el tema benjaminiano, que es un poco el aire de esta exposición que estamos presentando, yo quisiera, dentro de la Utopía de América hay un elemento que no se destaca mucho y es su visión sobre lo urbano y esa especie de subrayado muy sutil cuando Pedro dice, crear en pocos días colmenas formidables, Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Valparaíso, Rosario. Es decir, ese principio de urbanidad, un tanto novedoso para un caribeño o para alguien que ha vivido en México, de ese proceso de lo colonial con la sociedad colonial, es decir, con la arquitectura, por ejemplo, y ese encuentro que él, ese momento urbano, que es como en términos visual muy republicano lo que él ve como una ciudad que se crea muy rápida, ese mito de Buenos Aires, como ciudad como moderna ya desde un principio. Y entonces quería referirme al tema, ese tema también de esa especie de elemento de integración que él trae de México y que ya antes de su llegada a Argentina ya estaba presente ese diálogo, por ejemplo, con los estudiantes universitarios, la experiencia de Córdoba del 18, que después se replica en Argentina, esa generación después de Alejandro Korn, y también ese principio que tú hablas de lo liberal, aunque Pedro Enrique Sureña tuvo ya una relación muy directa con el Partido Socialista, publicaba en su periódico, y también al final de su vida, como está en su agenda, inclusive participaba en cenas de apoyo al Partido Comunista de Argentina. Entonces, son elementos que un poco lo sitúan no desde el concepto del orgánico, del militante clásico, y me gustó mucho esa referencia que tú haces a Martínez Estrada, porque Martínez Estrada, y creo que muchos intelectuales argentinos, ven un poco el pasado, recomponen la memoria a partir del concepto de oposición y no de integración, que es lo que hace Pedro. Y sobre todo ese sustrato de que no solamente importa el libro o el discurso literario, sino también ese aspecto de la cotidianidad y elementos que complementan ese principio del libro dentro de un sistema cultural. Entonces, yo quería un poco, tal vez si tú pudieras abundar sobre esa manera de ese ambiente que tú muy bien describes en algunos de tus libros sobre el tema del Buenos Aires de los años 20, de Irigoyen, de ese momento de los 30, cuando Buenos Aires comienza a acoger a todos esos intelectuales del exilio europeo y que en cierta medida se genera un diálogo en torno a lo que es esos debates en la revista Sur y todo ese movimiento que tú muy bien describes dentro de todo ese proceso que quizás se sintetiza por la obra de Roberto Art. Y entonces, la inquietud sería en torno a, a cómo se gesta esa urbanidad, esa intelectualidad de cara al principio de la memoria histórica, al concepto de qué era la Argentina hasta ese momento. Sí, ahí me parece que tenemos que incorporar un tercer factor fundamental que es la prensa. Buenos Aires se caracterizaba por tener una prensa muy activa y muy receptora de los trabajos
o de las preocupaciones intelectuales, como se ve por los textos de Borges, etcétera, en la prensa. Eran diarios en los cuales los intelectuales no es que tenían simplemente una piecita al fondo de la casa donde se les abría la puerta y se les servía algo de vez en cuando, sino que eran diarios donde ellos estaban muy presentes. Yo no sé si se ha hecho, y acá te lo pregunto a vos, si se ha hecho una investigación sobre la presencia de Enrique Sureña, si hay presencia de Enrique Sureña en la prensa de ese momento. No lo sé. Sí, sí. Uno de los elementos más curiosos es el concepto del reflejo, es decir, Pedro Enrique Sureña, que vive en condiciones muy precarias cuando llega a la Argentina, básicamente su relación es con sus amigos de La Plata. En el año 25 da un brinco a Montevideo, y en Montevideo hay un titular de primera plana que dice, llega el gran crítico de América. Entonces, un poco ese principio de consagración que tuvo en Montevideo, sobre todo por su relación histórica que había tenido con Rodó y la lectura crítica que había tenido con Rodó también, porque como sabemos, en el Ariel hay un concepto del aristocratismo con intelectual, la relación nueva con los Estados Unidos, que él un poco lima, piensa, comparte, publica en México. Entonces, en cierta medida, él integró a Rodó dentro del círculo mexicano. Rodó al final se escribe con la familia Reyes, tanto con Bernardo como con Alfonso, y participa de un éxito fuera de España y fuera del mundo rioplatense. Y entonces ya en Montevideo se tiene una noción del trabajo y de las publicaciones a través de Vaz Ferreira, etcétera. Y ya estaba la colaboración de la revista Nosotros, por ejemplo, y ya había una presencia de él en esa publicación de la Utopía de América, en La Plata. Es decir, que ya hay colaboraciones, hay interés de él. Y él siempre destacó ese concepto de Argentina como una especie de espacio, no utópico, esa no sería la palabra, pero sí de espacio de experimentación de la modernidad. Tal vez sin ese peso de lo indígena que les representaba a él un reto. Y por eso, cuando llega a Buenos Aires, una de las primeras cosas que hace es formar la Sociedad de Amigos del Arte, hacer exposiciones. Una de las primeras exposiciones que hace es justamente la de Emilio Petoruti. Y yo pienso que es interesante, eso creo que eso lo conversábamos tú y yo en Buenos Aires, el tema de cómo Pedro trata de, así como hizo con la obra de Diego Rivera, de pensarla y tratar de motivarla. Finalmente se logró un reconocimiento de Rivera en Estados Unidos, un poco por la mediación de Pedro, y él también trata de hacer lo mismo con Petoruti. Y tú me planteabas algo muy interesante, el concepto era que Petoruti era muy moderno para los Estados Unidos, y lógicamente se esperaba algo más exótico, ¿no? Más quizás apegado a esa idea de América Latina. Mira, aquí tenemos un comentario de nuestra colega Carolina Sancho Luz desde La Plata, que dice, Ramas recupera el concepto de la Biblioteca Americana de Pedro Enrique Sureña para concebir la Biblioteca Ayacucho. Yo creo que es muy interesante esa especie de tránsito de bibliotecas, y sobre todo eso que le impresionó a Borges, eso de la capacidad memorística de Pedro en relación a la literatura. Claro. Y justamente quería, bueno, sí, dime. No, volviendo a la cuestión de las publicaciones fuera del formato libro, lo de los diarios me parece importante, porque nosotros era una revista que yo no diría que es una revista que pudiera circular por los mismos espacios que circulaban los diarios. Los diarios me parece verdaderamente importante. Pero por otra parte, yo creo que no hay que hacer un punto en que todos los intelectuales importantes tienen que publicar en los diarios, porque muchas veces eso no es así. Intelectuales europeos como Auerbach tuvieron años y décadas tan contrarias a sus ideas que no podían publicar un solo artículo en los diarios, y sin embargo sus ideas se difundieron. O sea que yo no diría que eso podemos hacer un punto. Pero nosotros en una revista de ese público medio que no sé si hoy existe, es decir, público medio culto, que no sé si hoy existe del mismo modo. No, era una revista escrita por intelectuales, pero leída por un público medio culto.
no medio culto, sino público, capas medias cultas. Exactamente. Hay también un tema de lo que tú trataste y es ese concepto de cómo hay que, frente a los saberes oficiales y académicos y oficiales de ese momento, tanto de España, que planteaba un poco ese principio de cómo nosotros nos adaptamos a la clasicidad en Europa. Es decir, si construimos un gótico es un gótico. Sin embargo, Pedro dice en la Utopía de América que a veces sobre una base gótica se creaba una estructura plateresca. Un poco ese principio de adaptación, de diálogo. Y entonces, hay un tema también que te quería preguntar sobre el libro, bueno, de Bioy Casares, donde él recupera todos esos diálogos con Borges. Entonces, hay algo también curioso en ese libro, y es como cada cierto tiempo sale el nombre de Pedro en las conversaciones de ambos como un referente para temas muy diversos, temas como de traducción, temas de literatura inglesa, de preferencias. Y entonces, la pregunta es, esa teoría que hay de Borges en su introducción a la obra crítica, de cómo Pedro hizo un concepto de patria, el concepto de patria americana, el concepto de la magna patria. Eso, ¿tú crees que en cierta medida, yo creo que tú lo recuperas en tu libro sobre Borges, que me pareció algo muy curioso, un símil que hicimos una vez que participamos en un seminario sobre tu obra y dijimos que este libro tú lo escribiste en la conferencia Simón Bolívar, en inglés, en Oxford, y que del español del inglés saltó al español, y me parece muy curioso esa especie de viaje un tanto paralelo con las conferencias de las que participó Pedro Enrique Sureña, ¿no? Las Charles Eliot Norton en el 40. Entonces, el tema está en cómo Borges, en cierta medida, que hicieron un libro juntos, la antología clásica de la literatura argentina, un libro que no tuvo, para lo visto, mucho éxito. Es decir, ese diálogo entre ambos que se da permanente y que hay una especie de continuidad y la integración de Martínez Estrada, visiones tan disímiles. Lo que yo quería saber un poco es cómo tú ves esa presencia, ese concepto de la biblioteca, ese concepto de la apertura hacia otros espacios que no sean los directamente argentinos. Es decir, esa tradición que trató de imponer Losada de publicaciones con respecto al exilio, ¿en qué medida el peronismo, que fue para Pedro Enrique Sureña al principio una especie de los grandes miedos, perder su trabajo, y lo que pasó después con el Instituto de Filología y el exilio de Losada, ¿no? O la partida de Losada, ¿no? De Amado Alonso, perdón. Es decir, ¿en qué medida ese año 46 es un año en el que se rompe un poco, se fragmenta esa, vamos a llamarle, presencia de Enrique Sureña en Argentina en relación a la llegada del peronismo? No sé si es así, porque yo creo que su presencia universitaria y académica atravesó esos años, no porque en la universidad no hubiera una mayoría quizás de profesores peronistas, pero quienes cursaban la universidad como alumnos en la década peronista, voy a dar nombres de críticos como Aníbal Ford, Susana Zanetti, conocían perfectamente la obra de Enrique Sureña, o sea que ahí hay continuidades subterráneas que no siempre reflejan el poder político que se pueda tener dentro de la universidad. Creo que lo dije al principio, la primera persona que me mencionó a Enrique Sureña fue Anita Barrenechea. Y después de Anita Barrenechea fue Susana Zanetti, la latinoamericanista. Y Aníbal Ford también, es decir, gente que había cursado la universidad en los años peronistas, también lo conocían. Por tanto, uno puede decir que hay continuidades que son continuidades más subterráneas, porque si no, pensemos que hay países que hubieran perdido por completo su continuidad. O exiliaban a todos sus escritores, o tenían algunos de los que quedaban adentro, tenían que tener cierta capacidad de establecer continuidades subterráneas. Y Argentina tiene una larga experiencia de trabajar en cierto tipo de continuidades subterráneas. Los libros estaban, por otra parte. Cuando vos mencionás, los libros estaban, las bibliotecas, la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, sobre todo la de la Facultad de Filosofía y Letras, si tenía esos libros, no estaban cerradas a quienes quisieran sacarlos. O sea que
no era como ir a buscar un libro en una biblioteca nazi en 1937. No era así. No era así el peronismo. Yo no soy peronista, pero se podía entrar a la facultad, se cursaba en la facultad. Toda esta gente que aprendió Enrique Sureña estaba cursando en la facultad. Eso no quiere decir que no hubiera habido dirigentes estudiantiles presos, pero quiero decir que también se enseñaban estas cosas en la facultad, se enseñaba literatura latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras. El movimiento estudiantil era muy fuerte todavía no, había conseguido seguir siendo fuerte, o sea que la imagen del peronismo en la universidad era un dominio completo desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de las autoridades que decidían, pero tampoco uno puede decir los que cursaban en ese momento, que fueron mis profesores después, no podían leer Enrique Sureña. Eso no sería cierto. Eso. Habría Bueno, que investigarlo bien. sí. Le comentamos a los que nos están siguiendo por YouTube que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios. Estamos casi concluyendo esta actividad. No queremos abusar de la generosidad con la que Beatriz Salo nos ha recibido en su casa. En cierta medida estamos en su estudio, un poco conversando sobre un tema que ya venimos desde hace un tiempo y pensando en tantas personas. Hay cosas muy curiosas porque después que le dimos el premio a ti, se lo dimos a Vargas Llosa, y él lo primero que dijo fue que en los años 50 Ana María Barrenechea fue a Perú, a Lima, a dar un curso sobre Borges, que fue la primera vez que él conoció, que él oyó hablar de Borges en ese momento, y que ella también al final, como le comentaba también de su trabajo como asistente de Pedro Enrique Sureña, ella participó dentro de ese grupo que investigó ese proyecto que después se publicó en un bastante grande, eso de la literatura en los periódicos argentinos del siglo XIX, y me parece también interesante recuperar un poco esa insistencia de ella en ese diálogo muy latinoamericano. Creo que fue Una nota a pie de página, para terminar de dar todo el panorama. Barrenechea era graduada de un profesorado, que eran lugares mucho más libres que la universidad. Ella era graduada, lo mismo que Enrique Pesoni, eran graduados de profesorados. Y yo diría que también Enrique Pesoni fue de las personas que tempranamente me mencionó Enrique Sureña. Pero eran graduados de un instituto terciario, en realidad, que no era parte de la universidad. Pero quizás el peronismo fuera muy duro dentro de la universidad, pero en el caso de Barrenechea, en el caso del Pesoni, por el lugar donde se habían graduado, y quienes ahí daban las clases y tenían la biblioteca, además de tener a su apertura la biblioteca de la universidad, hay que pensar eso. Muy bien. Sí, hay temas muy extensos realmente. En la exposición que estamos presentando en el Centro Cultural de España hay un folleto de un famoso club de lectura que se formó, el Club Amigos del Libro, que era un proyecto muy interesante donde cada mes una librería en la calle Florida ofrecía un libro y ese libro iba a ser discutido por Borges, por Martínez Estrada, por todos los intelectuales más prestantes de la época. Y era una empresa comercialmente muy interesante porque un poco le daba continuidad a ese principio de la Sociedad de Amigos del Arte, que es una sociedad muy amplia porque también integraba la música. Y te doy un dato también muy interesante con respecto a la música, y es que el famoso director de música Chávez, Carlos Chávez, el mexicano, una de las cosas que más les insistía cuando fue a trabajar a dirigir una sinfónica en Nueva York era que le enviara música desde Argentina. En cierta medida Pedro también le envió muchas cosas y conectó a Argentina con México durante ese tiempo mediante exposiciones, y también, como se documenta muy bien en el libro de Pedro Luis Barcia, Pedro Enrique Sureña y la Argentina, también hay muchos ámbitos curiosos dentro de la revista Martín Fierro y las publicaciones del sistema educativo, el libro del idioma que hizo Pedro con Narciso Binayán, donde por primera vez se enseñaba en la escuela un poema de Borges en la Argentina. Y lo más interesante, que era un poema de Fervor de Buenos Aires, y la pregunta que se le hacía al estudiante era: ¿cómo tú describes tu ciudad a partir de este poema de Borges? Es decir, que en cierta medida Pedro Enrique Sureña comenzó ese proceso de canonización de Borges dentro del sistema educativo al permitir el acceso a uno de sus poemas.
Hay un comentario de Gustavo Bumbini que dice, un circuito paralelo era el instituto del profesorado, allí Ana María fue alumna de don Pedro, no en la UBA. Sí, Bueno, claro. esto es una nota interesante, ¿no? De una acotación. Bueno, Beatriz, no sé, muchas gracias. Realmente nos agrada mucho dejar muchas cosas por el aire todavía y poder seguir quizá esta discusión en otras circunstancias más agradables, menos súmicas, porque en realidad me imagino lo que es ese principio de soledad, estar hablando frente a una pantalla, un poco como estar hablando frente al pelotón de fusilamiento aquel de García Márquez. Así que nada, te agradecemos tus palabras, tu presencia, lo que tú has hecho por este diálogo tan significativo, Buenos Aires, Santo Domingo, el mundo, y por tu obra que ha sido muy leída en Santo Domingo. Y esperamos también que el público de Santo Domingo pueda ir a ver nuestra exposición en el Centro Cultural de España. Así que muchas gracias, Beatriz, nuevamente, y te deseamos todo lo mejor. Y bueno, ya nos veremos. Muchas gracias y un abrazo Miguel, para todos. fue un honor que me invitaras, fue un honor, me encantó hacerlo, y eso que no me gustan los Zooms, así que te agradezco yo a vos. No, te agradecemos a ti y todo el cariño insular. Esperamos dártelo aquí en Santo Domingo en algún momento. Que pase muy buenas noches y muchas gracias. Igualmente.